dice que son 66 libros escritos por 40 autores durante más de 1500 años en 3 continentes. Uno de los temas que a uno le llama mucho la atención es que son muchos temas, pero que nunca comprometen un mensaje general y se complementan entre los diferentes libros y autores. Entre los autores son muy variados los niveles económico, social, educativo, las edades, el lugar de donde escribieron. Tenemos niños que escriben, jóvenes, ancianos, gente que era cobradora de impuestos, gente que estaba en la cárcel, gente que estaba en libertad. Tenemos gente como Moisés, que casi llegó a ser rey de Egipto, gente como Amós, que solamente recogía higos, gente como Jeremías, que fue llamado desde que era niño, gente como Juan, que fue un anciano. Y lo más importante es que la Biblia nos dice que fueron inspirados por Dios y que para poder entenderla es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a poder entenderla. Ahora, mi pregunta, o sea, también le pasó creo que a Arias cuando presentó el tema, si lo escucharon seguramente ahí en el sermón, él dice que le llegó la pregunta, ¿seguís confiando aún en Dios a pesar de todo lo que está pasando? Y la pregunta es a cada uno de ustedes, para que todos podamos participar, ¿qué hace que sigas creyendo? ¿Qué es de lo que estudiaste esta semana que para vos te da fuerza a creer en la Biblia? ¿Es lo profético? ¿Es lo histórico? ¿Qué es para vos lo que te hace creer en la Biblia? ¿Qué es lo que te da solidez para creer en la Biblia? ¿Y qué le dirías a un ateo o a alguien que se cuestiona la Biblia? ¿Me escuchan? Sí, Sí. Adelante. ¿Me escuchan? Esta semana estuvimos hablando sobre ese tema porque, bueno, a raíz de todo lo que está pasando, yo noto en mi familia y yo vivo al lado de la casa de mi cuñado, así que nosotros estamos conectados. Entonces yo veo la decisión con el que vive en el momento este que estamos viviendo, ¿no? Y en contraste a cómo lo vivo yo. Entonces, ayer hablando con mi familia, en un momento mi hijo, en un determinado momento mi hijo me dice, mamá, dice, vos todo lo relacionás con la Biblia. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Me dicen, mamá, dice, vos todo lo relacionás con la Biblia, con la iglesia, con Dios y qué sé yo. Lo que pasa es que nosotros, al tener tanto conocimiento, al haber estudiado tanto la palabra de Dios, en la parte histórica, en la parte profética, tenemos la seguridad de lo que la palabra de Dios dice es verdad. Entonces, en los momentos de cómo se vive hoy en día, el haber sabido tanto, el haber tenido tanto conocimiento, nos da la certeza de que todo lo que pasa está bajo el cuidado de nuestro Dios, ¿no es cierto? O sea, uno vive lo que cree. Entonces, a mí me da la seguridad de saber en qué tiempos estamos viviendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Sí. Perfecto. ¿Se entiende? Yo estuve leyendo muchísimo esta semana, ¿no? Y entonces, bueno, en un momento determinado, cuando mi hijo se había enojado conmigo, entonces yo lo llevé al padre y le digo, mirá, Ivy, nosotros en el transcurso de nuestra vida con papá siempre tuvimos problemas. Y mamá siempre actuó de la misma manera. Pregúntale a papi, ¿no? Entonces eso le dio un poco de tranquilidad a mi hijo. A mí creer, o sea, yo tengo la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la estudié tantos años, la vengo estudiando, y sí, la voy a seguir estudiando por todo lo que me queda, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos da la certeza de que la palabra de Dios es cierta? Lo avala la historia. Sí. ¿Entendió? Katy. Sí, perfecto. Muchas gracias. Adelante, Katy. Feliz sábado para todos, un gusto encontrarnos, que podamos encontrarnos. Y Hola, Katy. sí, hola.
A mí me hizo muy bien lo que el trimestre pasado, las profecías de Daniel, y ver con nuestros propios ojos cómo se va cumpliendo todo. Es algo que a la gente le impacta. Yo tengo un grupo donde mando muchas cosas, estudios bíblicos y todo a través de gente que no es de, ni siquiera algunas, ni siquiera creyentes, y en este momento que estamos atravesando esta pandemia, cómo preguntan y cómo relacionan todos los que fueron escuchando y estudiando, y cómo pueden encontrar paz y seguridad, aún sin ser todavía ni bautizados, ni comprometidos con la iglesia, nada, pero cómo están encontrando en la palabra el consuelo que el mundo hoy no No tiene. puede dar. La certeza de que bajo sus alas estamos seguros. Y no importa lo que pase, si Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar a pasar cualquier situación, por más difícil que sea. Gracias, Katy. ¿Alguien más? Hago un pequeño aporte mientras otro está pensando. Me impresionó un poco lo importante que fue para los primeros cristianos las profecías mesiánicas, el ver el cumplimiento de las profecías en Jesús para afianzar esa creencia, porque iban contra todo el mundo, iban contra sus esencias, iban contra el judaísmo, el hecho de iniciarse como un movimiento que se alejaba del judaísmo, tenían que tener solidez, y esa solidez se las iba dando en el cumplimiento de las profecías, viviendo con Jesús. Y después hay versículos que te dicen la importancia que fue para ellos ser testigos de su muerte y de su resurrección. El decir, yo te lo digo porque esto fue verdad, yo fui testigo, si no, no tendría ningún sentido nada. Entonces, ¿cómo esos primeros cristianos que tuvieron que cambiar el mundo y que fue un movimiento tan fuerte, fue tan importante para ellos las profecías y al haber conocido a Jesús cara a cara y haber visto el cumplimiento delante de sus ojos, ¿no? Sí, Bernie, si me permitís, y ahí está un poquito, yo estoy leyendo un libro se llama El caso de Cristo, y saqué algunos datos de ahí. Entonces, repasando, ¿no? Son 66 libros, se escribieron en 1500 años, redactados por 40 personas, y lo que vos decías, ¿no? El tiempo entre los hechos y los primeros manuscritos. Si Jesús murió en el 33, Marcos escribió en el 60 después de Cristo, Lucas en el 80 y Juan en el 90. Entonces, cuando ellos escribían, mucha de la gente que leía esos, incluso es un poco más extenso porque se piensa de que al principio había un canon, ¿sí? Es una de las teorías, de las que Marcos, Mateo y Lucas sacaron sus evangelios, pero que era un canon que se leía entre los primeros cristianos. Pero más allá de eso, ¿no? Jesús muere en el 33, 30 años después Marcos ya escribe su primer evangelio. Entonces, si él decía algún disparate, enseguida alguien se iba a levantar y iba a decir, no, eso no es así. Eso no. Porque había gente viva, ¿sí? Que lo había visto. Exacto. Si ustedes lo comparan contra, por ejemplo, la biografía de Alejandro Magno, que de paso nadie la desafía, nadie dice eso no fue verdad, fue escrita 300 años después de su muerte, ¿sí? Entonces, pueden haber inventado, le pueden agregar cosas, porque nadie estaba para decir no fue así. O sea, la biografía que tenemos es así, es más cuestionable. Lo otro maravilloso es que hay más de 24.600 manuscritos, ¿sí? Si ustedes miran algunos otros libros históricos, ¿sí? De los que hay copias, ahí puse de las obras de Platón hay 7, de las de Heródoto 8 y de la Odisea de Homero, la famosísima obra antigua de los griegos, hay 260, ¿sí? O sea, y lo interesante es que entre estas 24.600 copias hay pocas diferencias, digamos, de contenido. Hay diferencias de forma, pero el contenido se mantiene en todas esas copias. Pasamos a la palabra de Dios viva, y acá les voy a hacer una preguntita con trampa. ¿Cuál fue el primer libro que se escribió?
Job, ¿no? Sí, correcto, Job. Sí, sí, Job se piensa que se escribió antes que el Pentateuco, ¿verdad? Entonces, lo otro, ¿por qué se empezó a escribir? Y esto nada más lo empecé a pensar esta semana, ¿no? Pero la mente del hombre o como humanidad nos fuimos debilitando, ¿sí? Ya cuando Moisés escribió los libros, ya vivían más o menos la misma cantidad de años que vivimos hoy. No eran como en la época de Matusalén, sí, que vivían 600, 500, 400 años, tenían mentes poderosas y esa historia se iba pasando verbalmente de generación en generación. Claro. Y creo que Dios, primero, ¿no? Qué sabiduría de instruirlo a Moisés para que fuera, estudiara en la mejor facultad de su época, y después sumó ese pequeño granito humano y le dio todo el contenido divino para escribir Job y el Pentateuco. Claro. Una vez, ¿puedo hacer un comentario? Claro, para Sí. eso estamos. Vos sabés que una vez escuché un sermón de un pastor, no es un pastor, es un médico, que él decía, ¿no? Que cuando, ¿por qué Dios había dado distintos maneras de alimentarse al hombre, ¿no es cierto? Y por qué vos recién decías, ¿por qué Dios escribió, por qué Dios inspiró a Moisés para escribir el primer libro, ¿no? Y así, bueno, después Moisés, toda la Biblia que se escribió, o sea, que Dios inspiró a los hombres para escribir. Porque dice que, o sea, si antes los hombres eran tan sabios y tenían una mente tan superior a la nuestra, ¿no? A mí me llamó la atención lo que decía el médico ¿no? Porque Dios, como conoce el fin desde el principio, Él sabía que con el tipo de alimentación que tenía la gente, nuestra mente, o sea, porque nosotros no tenemos la misma capacidad de memoria que tenían nuestros primeros padres. Nada que ver, ¿no es cierto? O sea, nos hubiéramos olvidado, si no nos acordamos lo que hicimos la semana pasada, te imaginas que menos nos hubiéramos recordado, ¿no? Todo lo que Dios quería que nosotros grabáramos en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Yo creo que por eso Dios inspiró a los hombres para que nosotros hoy tengamos la Biblia, porque Él ya sabía todo lo que iba a pasar. De hecho, lo saben. Bien, gracias, Gaby. No, habla sí. Boris, ¿me escuchás? Sí, Nora, adelante, por favor. Como lo vemos del celu, no estoy viendo del todo y nunca había usado este programa, así que cualquier cosa, disculpen mi ignorancia. Lo que yo creo también, sumando a lo de Gaby, es que si Dios conoce el fin desde el principio, Dios sabe cuánto tiempo íbamos a estar en esta tierra antes de que se haga la solución de todo este mundo pecaminoso. Y considerando eso, que son un montón de generaciones, vos tenés que escribirle a esas generaciones una base de apoyo para que a medida que pasen los años, las generaciones, los estilos, las modas, todo, las mismas personas que vayan atravesando esos tiempos puedan seguir agarrándose de algo firme y algo esencial que es el carácter de Dios. Entonces, si vos sostenés a lo largo del tiempo en que fue escrito la Biblia y después eso escrito hacia, imaginemos que el último libro de la Biblia que se escribió, que no sé cuál es, será supongo que alguna de las cartas del Nuevo Testamento, ya tenemos una distancia gigantesca. Sin embargo, podemos abrevar de vuelta en esencias fundamentales que siguen sirviendo para nuestros días, porque Dios se ocupó de que eso esté ahí y que podamos ir a buscar ante nuestras angustias, nuestras desventuras, ante las alegrías, ante cualquier cosa podamos buscar algo firme que nos dé ancla y nos dé marco a la vida que vivimos, ¿no? Un comentario. A mí a veces me surge la pregunta, por ahí uno, no sé, para estudiar medicina encaró libros grandes, me acuerdo el testú de anatomía eran 4 tomos gigantes que parecía que nunca ibas a terminar de leerlos, y uno
leerlos y contenerlos y conocerlos y entenderlos. Y me llama la atención de que la Biblia me parece que nunca la termino de estudiar. Absorber. Nunca la termino de absorber. Siempre me parece que hay cosas nuevas, que hay cosas que no vi. Y uno dice, bueno, ya tengo 53 años, si bien uno no está todo el día estudiando, ya son muchos años de haber estudiado temas, a veces empieza una lección y el tema es el sábado. Y dices, uy, ¿qué voy a aprender del sábado? Ya lo estudié 70 veces. Y estudiás y encontrás cosas nuevas, y encontrás cosas que no has visto o las ves distintas. Y esto de que sean 66 libros y 40 autores hace que de golpe un mismo tema no lo tenés en un lugar, sino que lo tenés que ir escudriñando, y está ese concepto importante que la Biblia se explica a sí misma, o que la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, vos tenés que entender, pero entender para que todos queden alineados. Si vos entendés una cosa para este lado, pero que acá se contradice en otro libro, tenés que acomodarla, porque los dos tienen que tener la razón, y son como vistas desde puntos de vista distintos de un mismo tema. Por eso por ahí es a veces lo complejo, y es escudriñar, y es estudiar, y es pedirle al Espíritu Santo que te guíe, porque no es que está ese tema en tal capítulo, y vos estudias ese capítulo y entendiste el tema. No, ese tema puede estar en montones de lugares distintos, de personas que lo enfocaron según su cultura y su conocimiento y su nivel social y cultural de ese momento, y que tienen que coincidir entre todos para que vos puedas entender el verdadero mensaje guiado por el Espíritu Santo. No sé si se entendió. Sí, por supuesto, por supuesto. Ya, Sí, ya te doy, sí. Katy. Y en línea, dale, Katy, avanza vos. Y lo importante también es cuando, continuando lo que dijo Bernie, a medida que uno va conociendo y pidiendo que Dios a través de su Espíritu Santo nos vaya ayudando a cambiar el carácter, el orgullo, el egoísmo, la envidia, y poder ver en nuestra vida o en la vida de los que siguen a Dios, ¿no? Esos cambios, eso también es un testimonio grande para las personas que por ahí de pronto dicen, ¿cómo? Esa persona era así y ahora nunca pudo cambiar, y ahora desde que conoció a Dios, gracias a Dios va cambiando, ¿no? Es que la palabra de Dios tiene el poder para eso, Katy. Así Es es. el único libro que se lee y puede cambiar el pensamiento de una persona, ¿no? El pensamiento, el carácter, la vida, puede transformar a una persona. Es Vos el podés leer, único, nuestro Dios creador, que tiene puede poder, hacer las cirugías, sí, la cirugía celestial, sacar nuestro corazón tal de cual. carne y poner de piedra y poner uno de carne en su lugar, ¿no? Donde esté escrito sus leyes. Tal cual. Sí, siguiendo lo que decía Bernie, ¿no? Este es un versículo que, como decía, ¿no? Que yo lo leí esta semana y digo, ¿y dónde estaba este versículo? Que nunca lo había leído, ¿no? Porque dice Deuteronomio 32:47, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende vuestra vida, ¿sí? Y me acuerdo que Alberto, cuando presentaba la lección el sábado pasado, dijo que no dependiéramos de nuestros sentimientos o de impresiones o de lo que Dios nos puede inspirar, porque está todo en la palabra, ¿sí? La palabra, Jesús es la palabra, y su palabra nos habla y nos transforma, como decían ustedes recién, ¿sí? ¿Puedo hacerles una pregunta? Porque recién, cuando Bernie estaba hablando, ¿no?, de las épocas en que se escribió la Biblia, ¿no? ¿Ustedes creen que la Biblia cambia según la época? O que hay que adaptarla, porque lo he escuchado en varias oportunidades, ¿no? Bueno, pero eso fue escrito en la época en que los apóstoles, ¿ustedes creen que hoy en día eso no tiene, o sea, cómo debemos tomar lo que leemos para hoy en día, en la época en que nosotros vivimos hoy? Es una pregunta, ¿eh? Yo tengo alguna respuesta. ¿Hay Sí. alguien más o quieren que avance?
Dale, Nora, dale, que Bueno, Alberto está tímido avanzo. hoy. No sé qué le pasa. Ok. Hay demasiadas mujeres hablando. Tal cual, pobre Alberto lo inhibimos. En algún momento yo le pregunté a Joel, cuando hicimos estudios bíblicos, cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo, que era muy inquisidora, le decía, bueno, escúchame, pero esto está escrito hace tanto, cuando hacían tal cosa, cuando no conocían la penicilina, bueno, y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces Joel me hizo una clara diferenciación entre las formas y el fondo. Porque si no, si uno dijera todo es válido y no diferenciara eso, tendríamos que estar, digamos, en sandalias y túnica, comiendo con cuencos de barro y no sé qué, digamos. Hay ciertas cosas que el hecho de estudiar en profundidad, con contexto, acercándonos a las versiones originales, entender de golpe, por ejemplo, cuando te hablan del buen pastor y entendés cómo se manejaban los pastores de esos lugares, en esos momentos, qué diferencia hay entre el que arría una vaca, que la persigue de atrás, y el pastor que la lleva desde adelante llamándola. Cualquier detalle de esos te cambia la profundidad con la que buceas, por ejemplo, una parábola como esa. Entonces, me parece que entender en profundidad, por supuesto que también depende de cada uno, de cuánto te puedas meter, de cuánto te permitan tu capacidad de lectura, la información que te llegue. No es lo mismo estar acá que estar en una casita en el medio de una montaña de la quebrada Humahuaca, y Dios, en ese momento Dios yo creo que interviene para que todos entendamos las esencias. Por eso me parece importante la búsqueda de las esencias de la Biblia, pero yo sí creo que, por ejemplo, cuando hablamos de Elías y el carro de fuego, era la manera que tenía una persona de esa época de describir una luz que no podía entender como más brillante que el fuego. Ahora, si a ese mismo personaje vos le das un rayo láser, y el tipo a lo mejor te dice, parecían rayos láser que salían de un no sé qué. O sea, me parece que literalizar todo, para mí, no es mi camino. O sea, yo no entiendo la Biblia como un libro de hechos literales en todos los aspectos. Alguna vez también leí esto, sino como un libro de casos, como hacen los jueces, que miran jurisprudencia y, entendiendo las esencias de esa jurisprudencia, digamos, toman la esencia para adaptarla a cualquier situación de cualquier época y de cualquier ser humano que se aboque a estudiar ese libro. Agrego una cosita. Yo creo que la Biblia es inspirada por Dios, escrita por hombres, en sus culturas, en sus épocas, que hacen que a veces, o sea, la Biblia, el mensaje central de la Biblia es el testimonio de Dios y el testimonio de Jesús. O sea que nosotros en la Biblia vamos a conocer a Dios y nos vamos a relacionar con Dios. Y esa imagen de Dios o esa forma de ver a Dios puede ser distinta en una época, y que si no entendemos esa época, si no entendemos cómo era la vida en ese momento, por ahí la podemos entender distinto desde nuestra mirada hoy. Y creo que tenemos un gol estándar, que el gol estándar es el metro patrón, un lugar de donde fijarnos como patrón inamovible para poder comparar con otros, que tiene que ver con lo que Jesús vino a contar. O sea, creo que el pueblo judío se alejó de Dios porque vio un Dios distinto al que la Biblia revelaba, y que Jesús vino a aclarar y a enseñarnos una visión correcta de Dios. Y si queremos conocer a Dios, la mejor forma de conocer a Dios es a través de Jesús y de lo que Jesús nos enseñó. Entonces, yo entiendo mejor el Antiguo Testamento pasándolo por el tamiz de lo que Jesús nos enseñó y las aclaraciones que Jesús hizo, que de lo que los hombres de esa época explicaron en su forma y en su experiencia de esa época. Entonces, me parece que es bueno entenderlo tomando como patrón lo que Jesús nos enseñó. No sé si se entiende. Sí. Y me gustaría Mónica, escuchar a Alberto. ¿alguna impresión? ¿Dónde te fuiste, Boris? ¿Estás en Noruega, Boris? Alberto, adelante. Perdón, los distraje. Mala mía. Adelante.
Sí, estoy callado por culpa de mi hijo que participó de la última reunión y me dijo, hablaste demasiado, tiraste mucha data, no se entendió nada. Sí, yo te entendí. Entonces, No, estuvo bárbaro. No, estoy estuvo bien, estuvo cuidadoso, bien, Alberto. estoy cuidadoso, bueno. Bueno, Con Alberto, ¿vos qué respecto, pensás de lo que yo pregunté? ¿qué preguntaste? No me acuerdo. Que la Biblia, o sea, fue escrita en otro tiempo, ¿no es cierto? Entonces, Sí, ¿cómo debo yo tomar eso si fue escrita en otro tiempo? ¿Cómo, ¿se dan cuenta ustedes que, exceptuando a Pablo, que es el primer teólogo de la historia, que razona y deduce a partir de las escrituras, todos los demás libros cuentan historias? Y las historias que cuentan no tienen época, porque nos cuentan cómo actúa Dios en determinadas circunstancias, y esa circunstancia se repite durante 1500 años y se ha seguido repitiendo hasta nuestros días. La Biblia nos enseña cómo actúa Dios, cómo actúa el enemigo y cuál tiene que ser nuestra respuesta. No importa que haya pasado tiempo y hayan cambiado las circunstancias, Dios sigue siendo el mismo y sigue actuando de la misma manera y los conflictos humanos siguen siendo los mismos. el hombre, la esencia del hombre es la misma? Sí, ahora, si Claro. vamos a hablar de teología, ese es otro tema, y ya empezamos a elucubrar, a razonar como razonó Pablo, que es prácticamente el único teólogo que tiene la Biblia, que elucubró a partir de las experiencias, ¿no? El que razonó, el que sistematizó. A mí lo que me sorprende de la Biblia es, ya dijeron, ¿no? Que tanta cantidad de gente en tantas épocas y que Dios la haya preservado, como la intervención sobrenatural de Dios para preservarla. Cómo hizo para llegar hasta nosotros. El pueblo judío, que se mandó tantas macanas, que eran de terror, sin embargo fueron muy cuidadosos en la preservación de las escrituras, lo tomaron con un celo. Los escribas judíos, cuando llegaban a la palabra Jehová, se lavaban las manos y cambiaban de pluma para continuar escribiendo por el respeto que tenían por la tarea que estaban haciendo. Y a pesar de todas las macanas que se mandaron, a la Biblia la cuidaron y la custodiaron con ayuda sobrenatural, porque cuando Jerusalén fue arrasada por Nabucodonosor, dice que Nabucodonosor se llevó todos los tesoros del templo y habla de los utensilios y de los vasos y de las copas, pero se debe haber llevado también los escritos de la Biblia, los escritos de los profetas, porque Daniel estaba leyendo un rollo de Isaías y no creo que se lo haya llevado él bajo del brazo, eso lo encontró en los tesoros de... O sea que Dios utilizó hasta el peor enemigo, al que le permitió destruir el templo, para preservar los manuscritos. Es impresionante la forma en la que Dios y el pueblo fue obediente. Hicieron todas las macanas habidas y por haber, pero dos cosas hicieron bien. Mantuvieron el registro de las genealogías meticulosamente, lo que nos permite certificar genealógicamente que ese que nació en Belén es el Cordero de Dios, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y mantuvieron los manuscritos de la Biblia, ¿no? A mí me maravilla que a pesar de ese pueblo rebelde, Dios haya logrado hacer que llegara ese material ya de hace 3.500 años atrás hasta nuestros días, ¿no? La importancia de eso para nosotros, ¿no? Sí. Es nuestro manual de instrucción para la vida. Boris. Sí. Yo pensaba, volviendo a la pregunta de Gaby, a ver, cualquier cosa, repasámela, Gaby. O sea, si la Biblia... Yo decía que yo pregunté, ¿no es cierto? O sea, si la Biblia fue escrita en otro tiempo, en otra cultura, ¿no es cierto? Sí, tenemos que tomarla tan literalmente como en esa época, o debemos acomodarla, o ver de qué manera acomodarla no acomode en esta nada. época. O sea, como un poco decía Nora, Bernie, me da la impresión personal, ¿no? Que, digamos, la Biblia tiene principios
y tiene formas que tienen que ver con las culturas de las personas que vivían en esa época. Esas personas eran hombres que vivían una determinada situación. Si yo hoy hago lo que la Biblia me dice, que las mujeres permanezcan calladas, que se tapen la cabeza con un velo y no hablen, porque vamos a hablar solo los hombres, creo que estaríamos, ustedes nos tiran con un cascote y no podríamos seguir esta charla. Y eso lo dice la Biblia de acuerdo a la cultura que esa persona que estaba en ese momento vivió. Si tocáramos címbalos y cítaras, hoy no sería lógico, ¿sí? Hoy son otros instrumentos. Entonces, yo creo que hay principios que a mí también me asombran, me impresionan cómo Dios pudo en tantos escritores distintos y en 1500 años dejar principios básicos que se repiten en el transcurso de toda la Biblia, Pero al mismo tiempo entiendo que los que escribieron también dijeron cosas como hombres vinculadas a la cultura de ese momento y que hoy lógicamente no son repetibles, como esto de la mujer o como esto de los instrumentos de aquella época y los instrumentos de esta época. Bien. Jesús fue uno de los que más revalorizó la situación de la mujer, aún de la época de Jesús. No, o respondiendo Jesús dijo, o él mismo decía, ustedes escucharon que fue dicho tal, y te hacía una referencia directa al Antiguo Testamento, pero yo les digo tal otra cosa. Y ustedes escucharon que tal otra cosa, pero yo les digo que el primero que tire la primera piedra, aquel que... Entonces, Jesús te traduce aquello que en el Antiguo Testamento se entendía como un axioma y donde los judíos se habían sumergido pensando que iban a encontrar a Dios a partir de toda esa superposición de leyes para la vida, perdiendo un poco la esencia, y Jesús también lo que viene a hacer es decir, la esencia está acá, tengan cuidado, el punto no es que a quién apedrean, a quién le devuelven ojo por ojo, sino que el punto está en conocer al Padre en su esencia a través de mí. Entonces él también te está diciendo, ojo con cómo literalizás cada cosa que lees de la Biblia, perdiéndote, por lo menos creo yo eso, perdiéndote la esencia, que en definitiva te volví para mostrártela y para que te quede clara dónde está. Y la esencia es que conozcas al Padre, y el que más vino a enseñar cómo conocer al Padre es Jesús. Sí. Ahora les puedo leer una cosa que leí ayer. Ayer estaba leyendo, ¿no? En la Biblia y después en el Espíritu de Profecía, ¿no? Y decía, en el deseo de toda la gente dice, daré mi ley en sus entrañas y escríbelas en su corazón, y seré por ellos, por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y después en Salmo 119, 172 dice, conté mi lengua tus palabras, porque todos tus mandamientos son justicia. Después en Mateo 5 dice, de cierto os digo, hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo haya sido cumplido. O sea, que si eso yo lo tengo que acomodar a aquella época, y Dios me está diciendo en otro versículo que ni una jota ni una tilde debe ser cambiada. Y en otro versículo me dice que todos los mandamientos de Dios son justicia y son verdad. O sea, no pasa entonces de generación, o sea, de cambiar y acomodar las cosas de generación, porque con Pero lo que Gaby, Gustavo, escúchame, vos hoy, en el Sí. ejemplo que te puse, de la mujer y el hombre, sí. con una chalina puesta en la cabeza, en la cara, y no hablando. No, porque Es más, no podría saber no. ni el... ¿Puedo hacerles una pregunta? O sea, ¿puedo comentar esto? Nada más, esto cortito nada más. O sea, también cuando vos comentabas eso, Gustavo, yo pensaba, ¿no? Lo que había leído, que ahora en este momento no lo recuerdo, no lo tengo acá, pero seguramente ustedes lo deben saber. Dios dice qué conducta debe tener el hombre y la mujer, el respeto de uno hacia el otro, ¿no? Dios creó a la mujer y al hombre para caminar juntos, uno al lado del otro, no uno adelante y uno atrás. Pero no es lo mismo que decía en el Antiguo Testamento, eso lo dijo Jesús.
Jesús lo dijo, claro. Jesús fue el que vino a aclarar eso. Claro, claro, Jesús sí. ¿Entendés? O Pero sea, no es lo no es del que... Antiguo Testamento. El Antiguo No, pero Testamento no podía, si entraban a la sinagoga, no podían hablar. Jesús fue el que vino a poner en su lugar mucho más alto a la mujer, considerándola y claro, el poniéndola lugar que le había, claro. Fue el hombre, claro, fue el hombre que, o sea, le sacó el derecho ese de la mujer, o sea, ¿entendés? O sea, fueron el pueblo judío, vamos a decir, O sea, ¿no es cierto? sí O sea, fue las una leyes maldición. del hombre. Gaby, creo que fue una maldición desde que entró el pecado, una consecuencia. Claro, claro, una consecuencia del pecado, eso es lo que quiero decir. Y Jesús vino para revertir esa situación, ¿no es cierto? O sea, para acomodar todas las cosas en su lugar. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, clarito, clarito. Mónica estaba levantando la mano. Mónica, ¿querías decir algo? Ya se entendió, ¿no? Quería dar como ejemplo que el tema de la mujer, no se podría andar en casa, no se podría andar en shorts. Creo que es lo que dice Norita, que Jesús te viene a como a complementar aquello que leíste del Antiguo Testamento, en algunos casos viene a reafirmarlo y a decir es tal cual, y en otros te lo, como la prostituta, de no juzgar y todo eso, ¿no? Pero es lo que están diciendo. Muy bien. ¿Alguien más? Muchas gracias, Moni. Tenemos que leer y entender las cosas en su contexto, ¿no? Creo que es lo que quería decir Gustavo. En el primer capítulo de la Biblia, después de la caída, Dios le dice a Adán que se enseñoree de su mujer. Dice, te enseñorearás. Pero dice, no de su vida, dice de su deseo. Y si nosotros leímos el capítulo anterior, entendemos que quiere decir enseñorearse. Para algunos dice, viste, yo soy el Señor, acá yo mando y vos obedecés. Pero en el versículo anterior, en el capítulo anterior, Dios le dice al hombre que se enseñoree de los animales. Y enseñorearse, ser Señor, quiere decir cuidarlo, protegerlo, alimentarlo. Lo que Dios le pide a Adán es que proteja, cuide, sea en ese sentido Señor del deseo de su mujer, no de la vida de su mujer. Claro. Que la acompañe, que esté con ella, que sea un protector. No le dice que sea el mandamás, tenemos que leerlo en el contexto y también en el contexto cultural y de la época, ¿no? Como dijo Katy, fue consecuencia del pecado. Pero también, cuando dice la Biblia se interpreta a sí misma, si vos agarras solo ese texto del Antiguo Testamento, del Génesis, y lo interpretás a tu forma, podés entenderlo de una forma y decir, no, acá está escrito así. Hay siglos de dominación basados en eso. Vos tenés que hacerlo cuajar con lo que también está escrito en el Nuevo Testamento y en diferentes partes de los 66 libros, y todo tiene que cerrar. Entonces, si en un lugar dice enseñoríate y en otro dice no, ponela a la par, entonces tenés que reinterpretar si no estuviste interpretando mal antes. Porque si te quedás solo con eso, si no lo interpretas con el resto, podés irte con una interpretación tuya que no es real de lo que quisieron decir o la visión de Dios que estás teniendo. ¿Cuál dice ponerla a la par? Sí. No, Bernie. Eso es Papo. Nos fuimos de pista, despistamos. Bueno, muchas mujeres hablando. Bernie, siguiendo con eso, ese es el argumento que se utilizó para sacar varios libros apócrifos, ¿sí? Tienen muchas partes de los libros apócrifos, ustedes lo leen y dicen, pero esto cómo está en la Biblia, y de repente desbarrancan, ¿sí? Salen con algún comentario que no está de acuerdo al resto de la Biblia. Siguiendo un poquito, yo saqué algunos temas aquí para compartir con ustedes. Después hay un montón más, pero para ver la veracidad de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, fíjense esto que interesante, hasta 1993
no había pruebas de la existencia del rey David o incluso de Israel como nación antes de Salomón. Lo único lugar donde aparecía era en la Biblia, entonces muchos hacían como, En 1933, los arqueólogos encontraron pruebas de la existencia del rey David fuera de la Biblia en un antiguo montículo llamado Tel Dan, en el norte de Israel. Las palabras talladas en un trozo de basalto se tradujeron como casa de David y rey de Israel. Esto mostró que David era mucho más que una leyenda. Y arriba encontré en el sitio del Departamento de Arqueología Smithsoniano, es uno de los centros de estudio y museos más importantes de Estados Unidos, que dice que gran parte de la Biblia, en particular los libros históricos del Antiguo Testamento, son documentos históricos tan precisos como los que tenemos desde la antigüedad, y de hecho son más precisos que muchas de las historias egipcias, mesopotámicas o griegas. Estos registros bíblicos pueden ser y son utilizados como documentos de trabajo arqueológicos. Entonces, no hay duda, ¿no? Como decían recién, la preservación de la palabra de Dios, y Dios milagrosamente ha tomado eso y lo ha mantenido, esa palabra, y ha llegado hasta nosotros hoy. Y quería contarles un testimonio de una hermana de la iglesia que me olvidé el nombre, era una hermana italiana, respondiendo a lo que decía Bernie, ¿no? Que cómo Dios habla a cada uno. A ella le estaban dando los estudios bíblicos y ella se convenció de que la Biblia era la palabra de Dios cuando en Apocalipsis aparece, ella era italiana, aparecen las 7 colinas de Roma, y dice, sí, yo conozco las 7 colinas, ¿no? Entonces ustedes dicen, de todas las verdades tan impresionantes que hay de la Biblia, esta fue la que la convenció y la que la hizo aceptar a la palabra de Dios. Entonces, Dios nos habla de maneras increíbles a cada uno de nosotros, y eso es maravilloso. Si les Claro, parece... porque ella pudo comprobar con sus ojos que las 7 colinas estaban, ¿entendés? Qué bárbaro, qué maravilla. Eso nos da la certeza de lo que Dios dice en su palabra es cierto. ¿Le parece que repasemos un poquito las predicciones que aparecen en la Biblia sobre Jesús? Sí. Las profecías mesiánicas. Sí. Las pongo acá para que las vayamos viendo y por ahí todas las conocemos, no necesitamos repasarlas todas. Yo les quería solamente 2 cosas que me impactaron muchísimo de esta parte. Una es Génesis 3.15, ¿sí? Porque acabamos de estudiar Apocalipsis y Daniel, que habla de la mujer y de la serpiente, y Génesis 3.15 es increíble, ¿sí? El hombre estaba cayendo y ya estaba tirado, ya estaba ahí el plan de salvación, ¿sí? Pondré enemistad entre vos y su descendencia te herirán en el tobillo y él te va a matar. Es una cosa increíble. Y el otro, y ya les dejo la palabra, el Salmo 22:18, ¿sí? Donde dice que repartieron sus ropas. Tomé la molestia, ¿sí? El Salmo 22 se piensa que se escribió en el 1044 a.C. O sea, David estaba profetizando antes que hubiera romanos, antes que aprendieran a jugar a los dados, antes que hubiera todo. Ya David lo estaba profetizando, ¿no? Impresionante, y está ahí dicho más de 1000, casi 100 años antes que sucediera. ¿Y vos por qué crees? Un detallito. Dijiste, cuando el hombre estaba cayendo, ya estaba ahí el plan de salvación estaba desde antes. En Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de hacer el barco, Dios había hecho los botes salvavidas. Qué bueno. ¿Saben una cosa, Boris? Como decías, ¿no? Que las cosas fueron dichas desde antes, ¿no? Que fueron predichas desde antes. Porque anoche yo pensaba, ¿no? Después de haber leído un montón de cosas y de saber, o sea, y de ver la situación en la que estamos hoy en día, ¿no? Con todo lo que está pasando. Y yo decía, Señor, o sea, es tan maravilloso lo que Dios promete para nosotros, para el que venza, ¿no? Para el vencedor. Es tan maravilloso. Yo pensaba, Señor, ¿será verdad todo lo que leo, lo que creo? ¿Será verdad? Es como que en un momento me invade
la incertidumbre de saber que si lo que creo es verdad o no. Y leyendo un versículo después me dice, en Juan 14, 29 dice, ahora os he dicho antes de que suceda para que cuando suceda creáis. Al estudiar la Biblia, ¿no? Y ver cómo Dios de antemano ya nos dijo todas las cosas que iban a suceder, ¿no? Para que en esos momentos de incertidumbre, como me pasó anoche, podamos creer que es cierto y que es verdad, ¿no es cierto? Ella sabía que estas dudas las íbamos a tener. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no? O sea, que no dejó nada en el tintero, ¿no? O sea, como que ya sabía por ahí, no sé, que a mí se me iba a ocurrir pensar eso, ¿viste? O sea, si nosotros miramos para el cielo, vemos otra cosa, ¿no? Pero si miramos para la tierra, vemos toda la miseria en la que vivimos, ¿no? O sea, en la que está sumergido el mundo, en la desesperación, o sea, todo lo que viene por delante que va a pasar, ¿no? Y Dios promete algo tan maravilloso. A veces uno, no sé, a mí me pasa, ¿no? Yo digo, Señor, ¿será cierto o no? Bueno, cuando vamos a la palabra de Dios, o sea, reveló antes las cosas que iban a suceder, para que cuando pasaran creamos, eso nos da la seguridad de que es cierto lo que creemos. ¿Lo hice muy largo? No. ¿O entendieron? Perfecto. Sí, Sí, claro. sí. Claro, Bueno. claro que sí. Volviendo a la pregunta original, ¿no? Fuimos repasando diferentes motivos por los cuales creemos en la Biblia. Fuimos repasando motivos proféticos que nos ayudan a poder creer porque lo vamos viendo y cómo fue importante en el tiempo los primeros cristianos. Fuimos repasando cosas históricas o geográficas escritas en la Biblia que los arqueólogos van descubriendo y nos refuerzan la creencia en la Biblia. Fuimos repasando cómo unir las diferentes épocas y tratar de entender el mensaje para conocer correctamente a Dios. Pero uno de los puntos que también nos ancla para creer es la transformación de las personas. Y les propongo repasar algunas historias bíblicas o mencionar personas que fueron transformadas en la Biblia, o que podamos abrir a testimonios personales de transformación que vimos o de transformación que sentimos que tuvimos. ¿Sí les parece? Sí, buenísimo, Bernie. Mira que estábamos sincronizados. Hasta preparé una diapositiva para... Ay, ¿les puedo contar algo? Dale, Gaby, Pero dale. prometo que después me callo y no digo más, pero... Lo dudo, pero Pensé dale. que una vez conocí a un médico... ¿En serio? Dale. No, porque Bernie decía de que hablemos de transformación que tuve. Antes de empezar la cirugía me estaban anestesiando, entonces yo hice una oración, ¿no es cierto? Y después que terminó la cirugía, cuando el cirujano me despertó, ¿me escuchan? Porque se detuvo la pantalla. Sí, perfecto, Gaby. Yo no recuerdo qué oración hice, pero también oré, porque me lo dijo el cirujano, me dice, gracias por lo que dijiste en el quirófano. Le digo, ¿qué dije? Me dice, por lo que oraste por nosotros. Ah, le digo, entonces ahí él me pregunta, me dice, ¿de qué religión sos? Yo soy adventista. Me dice, sí, me dice, vos sabés, dice, ¿qué cosa los adventistas? Me dice. Vos sabés, dice, que yo tenía un cuñado, dice, que era un atorrante, dice, que era un desastre. Dice, y conoció gente adventista y dice, y hoy es otra persona. Y a mí me quedó eso, ¿no? O sea, el poder transformador de Dios, porque él no es que conoció a los adventistas, él conoció a Dios a través de los adventistas, tomó estudios bíblicos y es adventista, ¿no? Pero una persona que yo después nunca más vi, pero me quedó eso, ¿no? Lo que decía recién Bernie, si podemos decir, o sea, no era que lo vi yo, me lo contó él, una persona que no creía nada, porque este hombre no creía, el médico, ¿no? Pero se había asombrado el cambio en su cuñado. Así que qué maravilla eso, ¿no?
Gracias, A Gaby. mí una de las historias que más me impactan es la transformación que tuvo Pablo, que no la voy a contar porque todos la sabemos. Y le quería preguntar a Gustavo si se acuerda, porque yo me acuerdo, pero creo que él se lo acuerda mejor, del caso Cabezas. Había uno de los policías que creo que era Preyeso. Vos decís el de Miramar. Sí. No, me parece que era el otro. ¿Vos te acordás, Gustavo? Sí, fueron los dos. Fue Preyeso y fue otro que no me acuerdo el nombre, Sí, pero la cosa nos contaron que los conocían de antes. Pero al otro, que era de Miramar o del partido cerca, de la costa, ¿no? Sí. ¿Vos sí. te acordás, Gustavo? Sí, No, en la iglesia ellos comenzaron a estudiar la Biblia en la cárcel, ambos, y tuvieron una transformación tal que cuando salieron nadie los podía reconocer, no podían entender que sean las mismas personas. Y bueno, esa situación, ¿no? La que tenían, sin embargo, convivían con el prejuicio de todo lo que habían pasado, ¿no? Y decir, no, esta persona debe ser igual que antes, está simulando, digamos, pero realmente habían tenido una transformación por la palabra de Dios y por Dios mismo, ¿no? Por Dios mismo. Y probablemente sea una de las evidencias más poderosas que tiene para creer en la Biblia, más allá de lo profético, histórico, arqueológico y todo lo demás, ¿no? Bernie Orlando quiere hablar. Orly, adelante, Orly. Nosotros tenemos un testimonio con esta gente que mataron a Cabeza. Si quiere les cuento un poquitito rapidito. Sí. Ah, dale, Orly. Capaz que alguno lo sabe. No, tenemos todo el día. Estábamos en Pinamar, trabajando con Priscila, y entro a un negocio, a un negocio que era un supermercado. Hago rápido, le entrego la máquina a la señora, hago el trabajo y me voy al auto. Cuando me estoy yendo al auto siento como en la nuca, como me dice, entregale algo a esta señora, entregale algo a esta señora. Siempre llevo algo para entregar, pero esa vez no tenía nada. Tenía un pase en la tormenta que estaba recontra ajado y feo. Ay, digo, le pregunto a Pili, ¿no habrá algo para entregar? Y me daba un poco de vergüenza, pero era muy fuerte la indicación de que tenía que entregarle algo. Cuando, agarro el pase en la tormenta y digo, bueno, voy a entrar con esto, me da vergüenza, pero voy a entrar con esto. Me pongo delante de la señora, que estaba teniendo gente, y le digo, discúlpeme, señora, le digo, perdóneme que le tenga que entregar esta revista. Dice, pero el contenido que tiene es muy bueno y siento que se la tengo que entregar. Y la señora me mira y me dice, ¿vos sos testigo de Jehová? No, le digo, soy adventista. Cuando le dije que soy adventista, se empezó a llorar. Lloraba. Y yo, como me conocen, me puse a llorar con ella. Y no entendía nada. Esta señora era familiar de los Preyesos y del otro. Era Preyeso y, ¿cómo se llamaba el otro? No nos podemos acordar. Ahora lo busco. Ya me va a salir. Y entonces se puso a llorar porque yo le dije que era adventista. Y entonces le digo, ¿qué le pasa? Me dice, mira, me dice, saca debajo del mostrador una Biblia. Abre la Biblia, saca una carta de un familiares de Tandil y le dice, mira, yo sé que estás buscando a Dios. Yo sé que querés poner tu vida en armonía con Dios. Ponete en contacto con algunas personas adventistas. Ahí en Pinamar no hay iglesia. Ponete en contacto con alguna persona adventista. Y viene usted y me dice que es adventista. Me dice, wow, digo, no, o sea, más indicaciones que esta, le digo a la señora. Esta señora era familiar.
Y lo recuerdo perfectamente, porque ahora me acuerdo de algo más. Esta gente llega a conocer el Evangelio porque Alejandro Sabaski, que era de Olivos, fue a la cárcel y empezó a dar el mensaje a esta gente. Ahí empiezan ellos a contactarse, o fíjense cómo son los caminos de Dios, ¿no? Los caminos de Dios. Cómo va dirigiendo todas las cosas, ¿no? Perdón, ella dijo que había visto el cambio de este hombre cuando salió de la cárcel, y bueno, su familiar de Tandil le había dicho que busque a alguien de la iglesia adventista. Bueno, como que se cerró un círculo medio raro, ¿viste? Pero bueno. Así que bueno, ahí le dije dónde quedaba la iglesia y contacté hermanos de Ostende, porque hay iglesia en Ostende, para que la visitaran. Pero era simplemente porque trajeron esto de esta gente de cabezas, ¿no? Los que mataron la cabeza. Hoy cuando en la iglesia de Olivo estaba escuchando el pastor, ¿no? Que habló hoy, que decía, Dios se preocupa por nuestros dolores, nuestras aflicciones. Y yo me acordé de una cita de Elena de White que dice, a menudo las misericordias de Dios vienen disfrazadas de aflicciones. No sabemos qué hubiera sido de nosotros sin ellas. ¿Por qué dije eso? Porque nosotros no sabemos, Dios, permitió que mataran a este hombre, ¿no? Y que ese hombre cayera en la cárcel y que en ese lugar conociera el mensaje. Okay. No sabemos la historia del otro lado, por qué permitió que Cabeza muriera. Dios sabrá, porque algún día hay tantas cosas que Dios va a mostrarnos y vamos a decir, bueno, por esto pasó, ¿no? Hoy hay muchas situaciones por las que pasamos que hay incertidumbres, no sabemos por qué estamos en esta situación. Pero Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? Él es el que empuña el timón de nuestras vidas. Así que debemos estar confiados en eso. Bien, gracias. Mónica, estás levantando la mano. Sí, quería preguntarle a Katy si se acuerda, pero creo que algo me respondió Orlando. ¿Puede ser que en la época de que Olivos escribíamos cartas a la cárcel, yo me acuerdo que escribía Preyeso, ¿puede ser? Sí. Katy. Katy se fue. Adelante, pero Katy. Bueno, pero con lo que dijo Orlando, sí, porque Sabaski... Hola, Mónica. Mira, sí, yo me acuerdo que escribíamos carta, pero no me acuerdo ese detalle. Sí, yo me recuerdo pero sí, muchas cartas salieron dirigidas por Dios, de miembros de Olivos que fueron a la cárcel. Sí. Pero estaba el nombre de que no todos estábamos tan dispuestos a escribir, y me acuerdo que escribí. Y no me acordaba si era real o si fallaba mi memoria. Con lo que dijo Orlando de Sabaski, sí, me recuerdo que sí. Quería nada más que eso. Está bien, gracias. Gracias. Bernie, ¿te parece que hagamos una recorridita por todos o cada uno que, digamos, usamos 10, 15 minutos más y que cada uno pueda decir de una cosa de la palabra que te haya impactado particularmente? Creo que todos tenemos, no nuestro versículo, pero algo que la Biblia como que te alcanzó. ¿Te parece, Bernie? ¿Y Nora? Dale. Vos andás tratando de ordenarlo. No sé, ¿alguien quiere empezar? Yo arranco, porque lo tengo acá hace un rato largo. Pues, mientras estudiaba todo esto, yo le decía a Bernie que, y no me voy a extender en esto, pero es para una charla muy larga, que en un montón de las cosas que normalmente decimos como cosas que nos parecen sólidas, de la cantidad de libros, la unicidad del tema y qué sé yo, hay gente que yo he leído que refuta montones de esas cosas, y las refuta con bastante solidez. Entonces, yo le decía a Bernie, no puede ser que Dios se haya basado en algo que podría ser tan fácil de refutar por un hombre, como que, por ejemplo, el registro haya sido medianamente modificado, que un copista se haya equivocado o haya agregado alguna palabra que cambia el sentido. Yo no creo que Dios pueda depender, al hacer una cosa tan larga, tan impresionantemente sostenida en un tiempo y en las generaciones de toda la humanidad, en algo que dependa del error de un hombre. Entonces me hizo una especie de cortocircuito hasta que me acordé de este versículo. ¿Me parece que se nos cortó? No, sé si me escuchan.
Sí, sí. Ah, ¿ahora sí? Sí, están Sí, se te ahí, no hay escucha. problema. Se me vino a la mente este versículo ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, Que es Juan 5:39, donde dice, ustedes escudriñan escudriñar las escrituras, pero dicho en el sentido de, ustedes escudriñan las escrituras o las miran pasan por la lupa, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, si yo a través de la Biblia no encuentro a Cristo, no encuentro la esencia que Cristo vino a demostrarnos que es, a enseñarnos quién es el Padre, cómo vivir nuestra vida con el Padre, cómo transforma nuestras prioridades, cómo desestructura la vida que armamos para estructurarla de vuelta según sus criterios. Si uno no encuentra eso, cualquier crítica que tenga que ver con el instrumento es fácilmente, es fácilmente desestabilizante. Y a mí lo que me sostiene en la Biblia, por lo racional que soy y lo fácil que yo incorporo, cualquiera que me traiga argumentos y que me quiera refutar cosas, lo escucho. Después, en todo caso, salgo reforzando los míos, pero lo escucho. Yo me doy cuenta que a mí lo que me ha cambiado la vida es conocer a Cristo a través de la Escritura. Tal cual. Ni siquiera todo lo que dijimos al principio, de la cantidad de los libros, de todo lo que dijeron, de la cuestión, la profecía, ni siquiera la profecía. Con todo lo que yo adoro la historia y adoro encontrar esas coincidencias y que la arqueología me justifique cosas que me divierte muchísimo. Pero yo me di cuenta que en ese punto me hago muy vulnerable a que alguien me refute algo y me tire todo por tierra. Cosa que conociendo a Cristo y viendo primero en mi vida, seguro en mi vida, y después en otras vidas, lo que Cristo hizo, no me lo refuta nadie. Tal cual. A mí me gustaría continuar si no les molesta. No puedo poner la cámara, lo siento, pero me llegan muy de cerca las palabras de Nori, porque yo estoy también de un ángulo muy parecido, vuelvo a la iglesia de un ángulo muy parecido también, y siempre quise entrar por el lado de las ciencias, ¿no? Y hoy decía justamente en la introducción a nuestra escuela sabática, decía que la Biblia puede contestar una pregunta que la ciencia actual no puede, y es ¿por qué existe el universo?, ¿no? Y creo que la Biblia contesta también ¿por qué existimos? ¿Por qué existe Dios? ¿Cuál es el plan? Nos revela todo eso y nos transforma y nos cambia. Y al final del día es eso. Yo tuve la oportunidad de tomar algunos cursos en la Universidad de Yale sobre Biblia, y tomé uno sobre la introducción al Viejo Testamento, y yo les aseguro que si ustedes los toman, y se van a encontrar con inconsistencias dentro del Pentateuco, se van a encontrar con inconsistencias no solamente de estructura, sino de hasta significados y hasta cosas que son ilógicas, que a cualquier persona la podría llevar a decir, bueno, yo no puedo creer en esto. Pero no ese es el punto, no ese es el punto. El punto es que te da un mensaje que te llega y que te transforma. Entonces, como decía Nori, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dice. Nosotros tenemos que ir al espíritu de esto, ¿no? No me importa si Mateo, Marco, Lucas dan versiones cualquiera diferentes de dónde nació Jesús o de las genealogías, o si las genealogías ahí son diferentes a las que están en el Antiguo Testamento, o si en el Antiguo Testamento hay dos, no sé, recuentos de cómo fue el diluvio, o si uno dice que fue menos días o más días. Eso no es al final del día lo que te transforma el arte. La materia de análisis. No lo es. Es lo que encontrás adentro que te llena esa sed que uno tiene, esas preguntas que son las más íntimas, creo, y te convierte el alma. Totalmente. Gracias, Alex. Gracias. Katy, adelante. Sí, muy interesante todo. En Juan, a mí, de esta semana tuvimos el día jueves a Juan, capítulo 16, versículo 13, dice,
pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Toda la verdad. Sigue el versículo, ¿no? Pero eso me impactó muchísimo porque desde que entró el pecado, Satanás quiso el carácter de él, hacer que los cristianos a través de la historia, quiso hacer creer que Dios tenía ese carácter, ¿no? Yo me crié en la iglesia católica, siempre tuve como, sabía que Dios existía, pero miedo, ¿no? La Biblia, para mí, el motivo de la Biblia es Dios quiere mostrarnos cómo es un padre amante, el verdadero carácter de él, ¿no? Que no es lo que Satanás quiere hacernos creer. Y escuchando un sermón de Joel Barrios hace poco, donde creo que se llama ¿Quién es Dios? Se me abrió más el panorama cuando él dice que hay que interpretar las escrituras, como dijo creo que Nora, a través, no me acuerdo, a través de Jesús. A mí me quedaba muy el Antiguo Testamento cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y yo pensaba, entonces quiere decir que Dios no permitió que Faraón se salvara, lo aceptara. Claro. Y entonces Joel dice que al interpretarlo como Jesús, y eso me abrió el panorama, es Faraón tenía libre albedrío como cualquiera de nosotros. Y Dios permitió que él actuara como él quería actuar. Entonces Dios se corrió y le dijo, bueno, no que me querés en tu vida, sos libre. Y bueno, sabemos que Faraón se perdió. Entonces entendí que a través de Jesús podemos realmente interpretar el Nuevo Testamento, donde se presenta a Dios como un Dios duro, un Dios más, no como Jesús, que uno siempre lo ve a Jesús como amante, pero sin embargo el mismo Jesús del Nuevo Testamento es el del Antiguo Testamento. No sé si fui clara. Sí, sí. Sí, total. Nora Pereira, levantaste la mano. Adelante. Sí, ¿me escuchás? Porque tengo Sí. el audífono. Sí, perfecto. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy mucho más sencilla que todos ustedes y los admiro que sean tan pensantes. Yo soy más entregada, ¿no? O más simple, qué sé yo, llámenlo como quieran. Me gusta comparar, ¿sí?, la Biblia con la historia, porque eso me da la fortaleza para mí y para contarle a los demás de que es real, de que se cumple por antemano, ¿sí? Así de sencillito. La historia nadie me la va a refutar, o sea que ya está. Claro. Yo me quedo con la idea del día lunes, donde dice que Dios creó nuestro lenguaje humano y que le dio a los hombres la capacidad de transmitirlo justamente en palabras humanas. Habrá sido en hebreo en su momento, habrá sido en griego, etcétera, etcétera, pero bueno, nosotros lo tenemos y lo comprendemos en nuestras palabras. El último párrafo dice, Dios se ha dignado a comunicar su verdad. Esa palabra dignado a mí me tocó, porque digo, pucha, qué amor tan enorme, ¿no? Que todas las metidas de pata que hacemos y todo lo que lo contradecimos y lo cuestionamos, como decía Gaby hoy, gente que dice, ayornemos la Biblia a nuestra época. Típico del ser humano que quiere escaparse de Dios para acomodarlo y quedar bien parado él, ¿no? Dios se ha dignado a comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos. No eligió a nadie que nosotros no conozcamos, no es nada raro para nosotros. No nos viene con cosas complicadas. Y Él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esa obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. No escribieron lo que se les dio la gana. Claro. Quizá lo escribieron en el contexto de su época, sí, claro, es lógico, ¿no? Pero no lo que se les ocurrió ni lo acomodaron. El tesoro fue confiado a vasos de barro, tal cual, frágiles, hasta sucios, porque en realidad el barro es una cosa. Sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. Y a mí me basta saber que en el gran amor de Dios me deja conocer lo que tiene para mí y para este mundo. Y solo me pide que se lo cuente a los demás. Tal cual. Gracias. Gracias Nora. Alberto, ¿levantaste la mano? Sí. Continuando en la línea de Nora,
pero voy a decir lo siguiente. La Biblia no es la palabra de Dios, es un hecho literario, pero un hecho literario especial porque dice en 2 de Timoteo que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, yo leo ese escrito literario inspirado por el Espíritu Santo, y si lo leo para buscar errores, para ver si está equivocado, para divertirme un rato, no deja de ser un hecho literario. Pero si lo leo bajo la guía del Espíritu Santo, el autor convierte esas palabras en palabra de Dios para mí. El autor es el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, para que la Biblia sea la palabra de Dios, tiene que haber un triángulo. El que escribió, el Espíritu que lo inspiró, inspirándome a mí para cerrar el fenómeno de la comunicación. Gracias, gracias Alberto. Claudia levantó la mano, adelante. No, estaba Gabriel antes, yo veo que No, Gabriel... Claudia, habla, Claudia. Ah, bueno. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, buen día a todos. Hola. Sí, en mi caso, yo nací en la iglesia, en la religión, y es distinto el sentir y cómo sentir, porque yo le tenía a la Biblia mucho respeto. Para mí la Biblia había que leerla, era obligación leerla. Si no leíamos, éramos pecadoras, muy pecadoras, y no había que poner arriba de la Biblia nada, ni abajo, había que tenerla impecable, porque era el libro santo, sagrado. Y creí en eso bastante tiempo y siempre tomé con mucho interés el tema histórico de la Biblia, que había historias muy, muy lindas, pero fui creciendo y no había eso, lo que justamente dice Alberto, esa relación que el Espíritu Santo te va dando, ese despertar, esa transformación, que uno va descubriendo, en mi caso, muy de grande, con todas las experiencias que uno va viviendo, te das cuenta que era un libro más, y no lo tenía ni siquiera relacionaba que era un libro sagrado que me iba a servir para mi vida y vivir un pedacito de cielo acá. Hoy digo, ¿cómo no puedo entender a un rey Josías que a los 25 años sintió él, sin haber tenido una preparación religiosa, sin haber nacido en una familia que hacía el culto, en una familia que cantaba, en una familia... ¿Cómo él sintió? ¿Cómo? Perdón, todo lo contrario iba a decir. ¿Todo lo contrario? Josías. Josías, todo lo contrario. O sea... claro, toda su familia fue una pésima influencia. Perdón, Clau, que te interrumpí. Sí, por eso digo, ¿cómo puede ser que una persona como él apenas abra la Biblia y pueda darse cuenta y hacer un cambio terrible? Yo me maravillo mucho de esas personas que creo que las transformaciones existen, y pido mucho a Dios que ese transitar, creo que uno va siguiendo en ese camino de la transformación diariamente, y no quedarnos ahí como diciendo yo creo y ya está, porque me doy cuenta que estuve muy ciega, tenía muy a mano y no había comprendido bien, no había interpretado bien. Justamente esta lección a mí me viene al pelo, porque la verdad que lo que más me muestra es amar a Dios, y una vez que amo a Dios y tener esa muy buena comunión con Dios, ya es suficiente, y ahí voy comprendiendo absolutamente todo, qué es lo que me faltaba. Tenía mucha historia y no tenía la experiencia. Claro, no hiciste de Dios tu Dios, era el Dios de la familia. Claro. Exacto. Como yo les digo siempre a mis hijos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Eso no voy a poder hacer nada por salvar a mis hijos, las relaciones personales. Al cielo vamos a entrar de la mano únicamente de Cristo. Es así. Tal cual. ¿Puedo decir algo último? ¿Puedo decir algo último? Venga, Gaby. Prometo, Boris, que no hablo más. No prometas, porque ya mentiste como 3 veces. No, bueno, pero yo no digo. Bueno, está bien. Pero dale, Gaby, dale. Yo siempre hablo, yo tengo un amigo, mi mejor amigo. Mi mejor amigo es Jesús, pero bueno, después de Jesús, tengo un amigo que se llama Eduardo.
Y yo siempre le digo a Eduardo, mirá Edu, le digo, mi deseo es ir al cielo. Yo quiero encontrarme con Jesús, ni siquiera con la gente, con mis familiares que se murieron. Yo quiero encontrarme con Jesús. Quiero abrazarlo, quiero estar con Él, quiero vivir todo lo que Dios promete que tiene para nosotros. Y si Dios en su palabra me dice que tengo que caminar en un pie, bueno, yo le voy a pedir a Dios que me ayude, por favor, a caminar en un pie. Si me dice que tengo que caminar de rodillas, le voy a pedir a Dios, porque yo no puedo hacerlo sola. Ninguno de nosotros, como yo te decía, Boris, a vos el otro día, yo no tengo problema. El otro día compartí un video de un médico que hablaba sobre la alimentación. Yo no tengo problemas con la alimentación, pero tengo otros problemas. Tengo otras cosas que entregarle a Dios. O sea, Dios dice que nosotros, que los 144.000 o las personas que vayan al cielo tienen que tener un carácter como el de Jesús. A mí me falta muchísimo. Yo hoy, si muero hoy, hacia el cielo no voy a entrar. Pero es tanto mi anhelo de estar con Él. O sea, de entregarle esas cosas que nosotros tenemos que cambiar, que Dios sabe que nosotros solos no podemos, ¿no? Pero de eso se trata, de que Dios nos ayude a transformar nuestro carácter para tener un carácter semejante al de Él. Para que cuando venga a buscarnos todos podamos estar ahí. Que podamos entregar todo lo que nos afecta, ¿no? A los pies de Cristo para estar ese día ahí. Si la Biblia dice que tengo que caminar de determinada manera, no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente diga, porque como yo siempre digo, al cielo no vamos a entrar de la mano de nadie. ¿Puedo leer una frasecita, Boris? Claro, maestro. ¿Sí? Dice, somos sus manos y somos sus pies. Y lo que comunicamos en palabras y en acción y en acciones, eso se reflejará en cómo los demás perciban a Dios. Somos cartas abiertas y somos la forma en que muchos se van a alejar o se van a acercar a conocer la Biblia y a conocer al Dios de la Biblia. Pero como cristianos somos los que evitamos o favorecemos que otros conozcan a Dios. A veces mostramos a un Dios equivocado y es un Dios que la gente rechaza. Y cuando mostramos al Dios correcto es un Dios que la gente quiere conocer. Sí. Qué Bueno, responsabilidad que tenemos, ¿no? sí, increíble. Pili, adelante. Hola, ¿qué tal a los que nos saludé? Mira, yo quería comentar que, bueno, un poco tomando un poquito, ¿se escucha? Sí, perfecto. Tomando un poquito de varios que ya comentaron, ¿no? Que muchas veces usamos la Biblia como decir, es la Biblia y parece que hay que reverenciarla y a veces la respetamos más que a Dios porque parece que es más importante que Dios y no creo que sea ese el caso. Y también lo otro que quería comentar es cómo la podemos leer. La podemos leer con fe o la podemos leer para investigarla y como otro libro. Y creo que ahí un poco es la diferencia, tomando la figura del triángulo que mencionó Alberto, pero quería contar una experiencia. Creo que a lo largo de la vida tuvimos distintos versículos que nos sirvieron o distintas cosas que nos han pasado, ¿no? Me acuerdo cuando perdimos nuestro bebé con Orly, Gustavo me dijo, tenés que encontrar un versículo que te dé una respuesta. No sé si hay una respuesta del por qué o para qué o qué sé yo, pero algo que te dé el consuelo desde Dios. Y entonces, cuando estábamos en esa situación, yo oré buscando ese versículo y Dios me lo mostró. No importa cuál es el versículo, porque capaz que no, yo lo digo ahora y no tiene nada que ver con el hecho de haber perdido un hijo, ¿no? Pero a mí me sirvió. Y después de eso, en distintos momentos difíciles o no difíciles, de dudas, de no entender algo, de no acordarme algo, pedirle a Dios y que vos abrís la Biblia y está la respuesta ahí. Yo creo que eso es parte de la vivencia de que la Biblia sea importante, porque me dio la respuesta. Digo,
otro no me la podía dar. Y entonces cuando siento que Dios me contesta, me habla, porque esa es la función de la Biblia, es la palabra de Dios para cada uno. No es para todo el mundo, pero a veces lo hablamos como la Biblia, no como mi mensaje, ¿no? Y repito el versículo, uno de los que estaba en la lección, de que la palabra es más cortante que espada de dos filos y que transforma hasta el tuétano, dicen algunas versiones, ¿no? Que te corta y te cambia. Cuando encontramos a Dios en la Biblia, no a Dios como el ser celestial que está allá arriba y que controla todo y que creemos en ese Dios y que es re importante que sea así, sino que es mi Dios. Cuando ya ahí es donde creo que se hace el vínculo y la Biblia tiene otro significado. No sé, esa es mi experiencia y la quería compartir. Gracias. Y continuando un cachito con lo que Pili decía, el versículo de la semana pasada me encantó, que tiene que ver con esta también, porque, y que lo pensé cuando Gaby dijo que a veces nos desanimamos o dudamos un poquitito, ¿no? Daniel estaba caído en el piso, y el versículo le decía, muy amado, ¿no? No temas, esfuérzate y aliéntate. Y alentarnos es ir a la palabra de Dios. Y cuando vamos a la palabra de Dios recobramos la fuerza, porque estamos desanimados, dudando o afligidos, ¿no? Porque dice, y mientras él me hablaba, Daniel del versículo de la semana pasada de memoria, dice, recobré la fuerza. O sea, no es que la Biblia tiene milagros, pero cuando vamos... Quiero aclarar que gracias a el equipo pastoral tenemos en que nos encontramos. Podemos estar acongojados, tristes, abrumados por el pero si vamos a Dios, recobramos las fuerzas, ¿no? Porque eso es una promesa. Si usted es un joven o un niño quiere ser parte de la escuela sabática, o quizás un adulto... Hay alguien que tiene el micrófono abierto, sí, por favor que lo cierre. transmisión. Ahí está, No sé. Listo, ahí está, ahí lo bajamos. ¿Alguien más que quiera compartir? Si no, le voy a pedir a algún voluntario, mientras van pensando, que levante la mano para cerrar con una oración. Yo les quería contar también mi testimonio, por ahí bastante raro. El versículo que a mí me impresionó hace unos cuantos meses está en 2 Corintios 10:5, y por ahí no es un versículo tan conocido. Pero yo tenía como pensamientos que digo, Señor, estos no son pensamientos que tienen que estar en la cabeza de un cristiano, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para pelear contra los pensamientos? Yo no puedo decir, bueno, nunca pasan acciones, nadie lo sabe, pero no pueden estar en la cabeza de un cristiano, ¿sí? Encontré este versículo que me ayudó muchísimo, que dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y ese ejercicio me sirvió muchísimo. O sea, de ahí en adelante era, Señor, acá está este pensamiento que no está de acuerdo con tu palabra. Te lo traigo para vos. Y Dios se va haciendo cargo. Dios se hace cargo y les permite y me permitió liberarme de esos pensamientos. Les agradezco mucho todo lo que compartieron. Les agradezco mucho que hayan participado. Cada sábado se hace más participativa la lección, lindísimo, así que si les parece, alguien me levanta la mano para hacer la oración y termino leyendo la cita que está en la pantalla, que creo que es el Camino a Cristo, me olvidé poner la referencia, que dice, la Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo, aceptada, creída y establecida, constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran estímulo, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales, espirituales y encausa debidamente la vida. Ok. Alberto.
¿te puedo pedir que termines con una palabra de oración? Por favor. Querido Padre, gracias por tu amor, porque juntos como hermanos, a pesar de la distancia que nos imponen las circunstancias, pudimos reunirnos para meditar en tu palabra. Gracias porque no nos has abandonado, sino que nos has dejado una guía que alumbra en el lugar oscuro para encontrar el camino hasta la salvación. Amén. Y en este momento queremos pedirte por el resto de los hermanos de la iglesia de Olivos que no han podido participar y de otras iglesias, que tú continúes acompañando este momento complejo, no solo por el tema de salud, sino también por la situación económica, pero confiamos en que tú eres nuestro sostenedor, nuestro protector, y has prometido estar con nosotros en estos tiempos difíciles. Sabemos que se acercan tiempos más difíciles aún, aumenta nuestra fe para que podamos estar en pie Amén. cuando esos momentos lleguen. Y ahora acompáñanos al resto de este día sábado. Gracias por este hermoso momento de estudio de tu palabra, que podamos entenderla y obedecerla, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Una propagandita antes que cierren. Varios mencionaron a Joel Barrios. En este momento él está predicando. Le digo por si quieren entrar ahí, ¿no? Gracias. ¿Cuál es el link, Orly? Porque lo busqué la semana Gracias. pasada y no lo encontré. Busca Por Forest Facebook, ¿no? City, Joel Barrios en YouTube y Sí. chao, vas a entrar. Les ¿Cómo? cuento una cosita. Les cuento una cosita. Dale. Hoy a la tarde, 18 horas, los jóvenes de Olivos van a tener este mismo Zoom y va a estar Hugo Cotro de la Villa, por si quieren qué hora? participar. ¿A qué hora, Gustavo? 18 horas. ¿Tienen que mandar una invitación? ¿No tienen que ¿Cómo? mandar una invitación? Mira, nosotros la vez pasada entramos directamente, o si no hay que pedirle a alguno de los jóvenes que nos dé la contraseña. Me parece que Bueno, es a si las alguien la 17. tiene, la A vamos las 10. pasando. ¿A las 17 horas, Gaby? Sí, ayer dijeron a las 17. Sí, Gaby, y Gracias. decinos cómo estamos. Bueno, yo si quieren, cuando yo reciba el link, lo paso al grupo de la escuela sabática. Ah, Dale. bárbaro. Dale. Bárbaro. Gaby, ¿dónde estás vos ahora? En mi casa. No, en Gesell. No, Ojo que te estamos controlando. sí, logré llegar. Unos tienen Pero patio, estabas la en verdad. Gesell cuando Sí. estabas en Gesell. Sí, llegué el domingo pasado, viajé el domingo. Sí. Sí. Gente, si se quieren quedar 2 minutitos más, me pidió Andrés que quería comentarnos un programa que está llevando a cabo y, digamos, para hacer el programa completo sería como un aviso comercial. Sí. ¿Cómo va? ¿Bien? Dale, Andy. No sé si te llegó, Boris, el power que te mandé, así lo puedes pasar y lo pueden ir chusmeando. A ver, listo, ya lo bajo. No tenía el Dale. WhatsApp abierto en la compu. Bien. Voy. Voy a chusmear para ver aquí con quién estoy hablando. Perfecto. No sé cuántos se acuerdan que un par de sábados antes de que empiece la cuarentena, presentamos junto con Alan y con Sabri un proyecto denominado Equipo de Acción o Coordinadores de Acción. No sé cuántos están al tanto, se acuerdan. Pero bueno, para refrescarles un poco la idea, ahora con el Power, voy Ahí a está, explicarles Andrés. de qué se trata, de qué se trata este proyecto, y básicamente el proyecto va a estar vamos a trabajar sobre una información que es una encuesta que queremos que complete toda la iglesia, digamos, a modo censo, entre comillas. Ahí Boris me pasó la primera, no sé si todos lo están viendo, entonces yo lo voy leyendo y les voy explicando, pueden hacerme preguntas o lo que ustedes quieran. El equipo de acción es un proyecto que lo que queremos hacer es trabajar, impulsar y apoyar a toda la iglesia a que en las distintas áreas de trabajo, ya sea estudio de la Biblia, diaconado, cualquier tipo de proyecto, cualquier cosa, digamos, que implique trabajar o predicar o moverse,
nosotros vamos a estar ahí apoyando e impulsando eso. Si querés, pásamela. Ahí va. El proyecto tiene 3 fases, digamos, o 3 niveles, o 3 escalones. Bien, antes estaba esto. ¿Cómo vamos a ir avanzando? Para poder nosotros ponernos objetivos y poder visualizar cómo vamos trabajando con todo el grupo de la iglesia, decidimos hacer esta especie de censo y encuesta, como para saber un poco con qué gente estamos trabajando, quiénes somos, qué nos gusta hacer, qué no nos gusta hacer, qué nos parece bien, qué nos parece mal, para de esa manera poder decir, bueno, no sé, por ponerles un ejemplo, a la Iglesia de Olivos le gusta más los debates que, no sé, que los cine debates. Entonces, una comisión dice, bueno, ¿por qué vamos a hacer cine debate si a la iglesia le gusta más hacer debates o momentos de oración o meditaciones? Perfecto. O, por otro lado, eso es como el lado estadístico, digamos. Por otro lado, vamos a poder ver, por ejemplo, viene Gus y me dice, che, mirá, necesito maestro de escuela sabática en adultos, y no consigo. Entonces nosotros vamos a tener esa especie de base de datos, digamos, con toda la gente de la iglesia, que ahora lo van a ver en el siguiente, y vamos a poder decir, bueno, mirá, tenemos estas 5 personas que por las cosas que ellos nos dijeron en la encuesta, califican, digamos, o es muy probable que te digan que sí, antes que te digan que no, o que te digan un sí comprometido que no da grandes resultados. Entonces, el primer nivel es este, dice, crear una base de datos formada por los diferentes perfiles de los participantes, que en este caso es toda la Iglesia de Olivos. Entonces, junto con la Junta de Iglesia o los directores, podemos ofrecerle cargos a las personas que les gusten, que se sientan cómodas, que diga yo, acá me siento cómodo trabajando, y sobre este mismo piso, sobre esta base de datos, vamos a avanzar en los otros 2 niveles, que son los siguientes. El segundo, si me lo voy a empezar. El segundo nivel es justamente, como dije, en el primero es, la iglesia tiene demandas, como decir, necesitamos, hasta hace poco, jefa diaconisa. Necesitamos una persona que se encargue de esto, no encontramos, le pedimos a alguien y a los 2 meses deja. Entonces, ¿cómo solucionamos? Bueno, intentemos conseguir gente que realmente disfrute ese trabajo, que su personalidad y sus gustos y su trabajo y su disponibilidad horaria y todo se adapte a lo que la iglesia está buscando, por un lado. En el segundo nivel, la idea es que la gente diga, mira, yo tengo un proyecto, tengo una idea, tengo ganas de hacer este nuevo ministerio, pero no sé con quién hablar, no sé cómo empezar, no sé para dónde disparar. Bueno, el segundo nivel se encarga de que nosotros, los coordinadores, lo que vamos a hacer es, con esta misma base de datos, reunir las herramientas, el equipo, la gente, el espacio, lo que sea necesario para que esa persona pueda empezar su proyecto, su ministerio, o su trabajo dentro de la iglesia. Eso va por el lado laboral. Ahí vamos al tercer nivel, que es la siguiente diapo, en la que nosotros van a ver que en la encuesta que ahora les vamos a compartir por WhatsApp, hay un espacio en el que ustedes pueden completar de quiero visitar gente, quiero dar estudios bíblicos, o quiero recibir estudios bíblicos, o quiero visitar gente cristiana, no cristiana, adventista, o cristiana no adventista, o gente que no está en la iglesia, gente hospitalizada, etc. Bueno, lo que nosotros queremos hacer en este tercer nivel, junto con toda esta base de datos, es decir, mira, tenemos todas estas personas que quieren visitar gente, así, así, así. Entonces, la idea es generar un sistema de visitas en las que, supongamos que Orly me dice, yo quiero visitar a una persona por semana. Perfecto. Nosotros de Orly vamos a tener su domicilio, entonces vamos a ver qué personas cerca de su casa, o cerca de los lugares donde él se mueve, puede visitar. Como para generarle una comodidad y no hacerlo ir hasta la otra punta del mundo. Entonces, todas las personas que digan, sí, yo quiero visitar, yo quiero dar un estudio bíblico, yo quiero, etcétera, vamos a estar creando un sistema en el que, por ejemplo, a Orly le va a llegar, mira, te toca visitar a tal persona. ¿Por qué Orly no elige a quién visita? Porque no queremos que quede un grupo aislado, un grupo de gente que tal vez tiene un perfil muy bajo, o la gente no se acuerda, o se olvida, y no está bueno que alguien quede de lado. Entonces, nosotros vamos a poder decirle, mira, te toca visitar a esta persona. ¿Y
cuando vos visitas a esa persona, podés charlar, podés orar en la puerta, juntarte a comer, estudiar la Biblia, lo que ustedes quieran. Pero el punto del tercer nivel, digamos, es unir a toda la iglesia. Y en lo que podamos, agarrar a los que estén afuera, ya sea por fuerza mayor o por decisión propia. Es básicamente eso. No sé si me querés pasar la diapositiva. Perfecto. En la encuesta que les vamos a estar pasando, hay un espacio, hay varios espacios en los que ustedes van a poder dar su opinión personal sobre algo. Por ejemplo, a lo último de la encuesta van a ver que pregunta esto en Olivos creo que tal cosa, o dice, podría cambiar, y dejo abierto para que ustedes lo contesten, o no me gusta esto, o etcétera. Porque está bueno que sepamos y que los líderes de iglesia puedan tomar decisiones en base a lo que toda la iglesia opina y cree. Entonces, bueno, van a ver en varios lugares que pregunta también todas las modalidades de culto, programas o dinámicas que se puede hacer en los que ustedes van a poder seleccionar y decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí, esto no. Entonces, es como ver un poco para dónde vamos y buscar la satisfacción de todos en pro del trabajo de la iglesia. No sé si hay alguna pregunta, si no podemos pasar a la siguiente diapositiva y terminamos. Les leo esta parte. Dice, como resultado de un trabajo multifacético, en equipo... Uy, me lo sacaste, Boris. No, está ahí, está ahí. Va, ahí va. Listo. Ahí va, gracias. Dice, como resultado de un trabajo multifacético, en equipo bien coordinado y por sobre todo puesto en las manos de Dios, tenemos lo que sería nuestro objetivo, que es una iglesia en acción, donde ninguna persona, ministerio o área de trabajo queda descuidada. Y acá lo último que dice el equipo de acción, es decir, nosotros no estamos buscando alcanzar un objetivo, no estamos diciendo, queremos, no sé, bautizar a X cantidad de personas o que todos hagan esto. Es decir, si buscamos una estadística como objetivo, estamos buscando en realidad que la mayor cantidad de gente en la iglesia tenga un rol activo. Pero por sobre todo buscamos cambiar una filosofía de nuestro rol dentro de la iglesia. ¿A qué vas? ¿Y cuál es tu grano de arena? Por más chico o grande que sea. Es decir, voy con una razón, más allá de solamente recibir un mensaje, sino a dar algo. Y bueno, nada, eso es básicamente el proyecto, digamos. La idea es como revolucionar un poco todo. Si querés pasar a la siguiente diapositiva, así lo pueden como visualizar un poquito mejor. La idea es revolucionar un poco todo el avispero para que el trabajo no sea solamente de unos pocos gente que está encargada o con cargos, sino que entre toda la iglesia, no se puede grande, sino que entre toda la iglesia podamos colaborar y construir, ¿no? Que esto sea de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y ya que estaban hablando de Joel, los puedo invitar a ver, que de hecho este proyecto está inspirado en un sermón de él, que es la diferencia entre una iglesia orgánica y una mecánica. El proyecto este yo me inspiré en ese sermón y bueno, si alguien no lo vio, lo invito a verlo. Y ahora en breve, bueno, Boris, yo o alguien vamos a estar pasando por WhatsApp la encuesta. Es súper fácil, súper corta, la van a hacer en 5 minutos. Y bueno, la idea es poder avanzar todo ese trabajo acá en la cuarentena para que cuando ya arranquemos de nuevo a la rutina, le demos para adelante, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o algo. Si no, acá concluye mi espacio. Completamos eso y ¿a quién se lo mandamos? Ustedes cuando completan la encuesta, van a tocar un link y los va a dirigir a una encuesta súper fácil de completar. Cuando terminen la encuesta, al final dice enviar y listo, ya está en una base de datos mía. Bárbaro. Una pregunta que Sí. no tiene que ver con lo que estás diciendo. No sé, ya terminó esto, yo quiero preguntar por otra cosa. ¿Es para mí la pregunta? Si no, No, es para el resto, para todo el grupo. Con respecto a la aplicación 7Mi, ¿lo ubican? Sí. No. Que es para hacer el Sí. depósito, para hacer los diezmos. Habían dicho cuando empezó la transmisión de que es un poco peligroso si reciben llamados porque hay un tipo de fraude, algo así, porque yo estaba justo por hacer el depósito y quería saber si alguno tiene alguna experiencia. No, lo que aclaró Jona, no que la aplicación tiene un problema o un bug ni nada de eso, sino que
o sea, cuando estaba presentando eso, además dijo, tengan cuidado si alguien los llama, que eso, pero no tiene nada que ver con la aplicación. O sea, contó que hay gente que ha recibido llamados pidiendo información personal y bancaria y eso. Como justo pero no estaba tiene... presentando eso, yo dije que seguramente al poner el mail los llama, ¿cómo los capta? No tiene nada que ver con la aplicación. Por un lado dijo lo de la aplicación y además después contó eso. Perfecto. Bueno, eso. Gracias. Sí, Gaby, ya que estás ahí, sabes mucho de esto. Esta situación de que dicen que el Zoom puede ser peligroso también y que están mandando por todos lados esto del Zoom que es peligroso, que te sacan cosas de Facebook o te sacan datos.